Usualmente cuando nos mencionan el nombre de Jezabel, nos viene a la mente una mujer con mucho maquillaje y muchas joyas. Sin embargo, hay algo más allá de todo esto que envuelve este personaje. Tomaremos algunos fragmentos del autor John Paul Jackson de su libro Desenmascarando al espíritu de Jezabel. El nombre Jezabel es de origen fenicio, significa sin esposo. Aunque ella estaba casada, había en ella una falta de sumisión a su esposo, además de sus infidelidades, lo que demuestra que el matrimonio no significaba nada para ella. El matrimonio es una figura de respeto y sumisión entre ambos cónyuges. Sin embargo, Jezabel no se sometía a nadie. Por el contrario, exigía que todos se sometieran ante ella. Su matrimonio fue una mera alianza política que le permitió no solo ser reina, sino, esencialmente, en la práctica, ella era el poder detrás del trono, la que dominaba. Jezabel tenía respuestas para todos los problemas del rey. Jezabel aprendió el arte de la traición de su padre. Por esto, la tendencia de Jezabel al asesinato tenía raíces en su familia. Para ella, eliminar a una persona era simplemente un medio más, para lograr un objetivo. Esta mujer se menciona por primera durante el reinado de Acab, rey de Israel, entre los años 869 al 850 a.C. No obstante, Acab no fue el único en sucumbir ante las perversiones de Jezabel. Sus hijos también estaban bajo su control. Su hijo Cosías fue culpable de los mismos pecados que su padre. El otro hijo, Joram, fue muerto por Jehú, rey de Israel, como castigo por todas las cosas que sus padres habían hecho a los profetas de Dios. La hija, la cual se llamaba Atalía, llegó a ser reina de Judá. Al igual que su madre, buscó un esposo que fuera de personalidad débil, para poder llevar a cabo sus planes malvados. Jezabel no era una mujer común y corriente, a ella le gustaba el dramatismo. Cada cosa que hacía, cada palabra que pronunciaba, debía haber sido efectuada con gran pasión y con impuro abandono. Era una figura intimidatoria, y podría compararse con una rosa con agudas espinas. Era imposible ignorarla, eso podía costarle la vida a cualquier persona. La manera en que Jezabel recibió al rey Jehú, desde el muro, fue algo más que un saludo casual. Se pintó los ojos y eligió el vestido más seductor que tenía. Planeaba una maniobra de seducción para engañar a Jehú, el 10º rey de Israel, y de esta manera, convencerlo de hacer alianza con ella, y muy posiblemente de que se convirtiera en su próximo esposo. Pero, más que nada, quería intimidar a Jehú. Ella era una fuerza dominante en Israel. Si Jehú no hubiera ordenado que la arrojaran del muro, Jezabel habría tenido el reino para ella sola. Sin embargo, Jehú, valientemente, llevó a cabo la tarea que el Señor le había encomendado, destruir a la casa de Acab. El rey Acab era todo lo contrario a lo que era Jezabel. Un espíritu de Acab simboliza la renuncia de la autoridad, o por lo menos, ejerce un tipo de autoridad pasiva. Esto nos habla de una persona con una mentalidad que evita la confrontación y niega la falta. El espíritu de Acab ama la posición que tiene, y teme la confrontación, se mantiene en una zona de confort. Alguien que tiene un espíritu de Acab, prefiere la paz a cualquier precio, sin importar que tenga que hacer alianzas impuras. El espíritu de Acab solo piensa en la paz del momento, sin importar que tenga que sacrificar el futuro. Los espíritus de Acab y Jezabel forman, sigilosamente, una relación de codependencia. Ambos necesitan al otro y se alimentan de él para lograr sus metas, como un parásito y su huésped. Por ejemplo, un pastor que está bajo la influencia de un espíritu de Acab podría estar al lado de alguien con un espíritu de Jezabel para mantener su posición y completar su base de poder. Así como actuó el rey Acab, en la actualidad lo hacen muchos líderes. Por tratar de aplacar y pacificar a Jezabel, ceden ante sus exigencias. De esta manera, el rey toleró las abominables prácticas y los detestables decretos de su esposa. Muchos pastores aceptan a una persona que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel, porque esa persona parece tener capacidad de liderazgo o visión espiritual que ayuda a crecer a una iglesia. Algunos hasta se convencen de que, a su tiempo, podrán hacer madurar a esa persona. Pero, en el proceso de ayudarla, muchos pastores ceden en sus convicciones y así debilitan su autoridad. Recuerde, el espíritu calmo de Acab fue exactamente lo que dio lugar a que creciera el desastroso poder de Jezabel. Las personas con el espíritu de Jezabel
Muchas veces intimidan a los pastores, de manera tal que estos permanecen indecisos, y por miedo a confrontar, o a que esa persona divida la iglesia, prefieren no hacer frente a la situación, ya que usualmente la persona bajo la influencia del espíritu de Jezabel, además de intimidar, tiene influencia en los demás. Es necesario ser un pastor muy valiente para confrontar la fortaleza y la obstinación de un espíritu de Jezabel. Por medio de sus acciones, una persona que esté bajo la influencia de un espíritu de Jezabel, revelará los puntos fuertes y los puntos débiles de un pastor. Los pastores verán cosas de sí mismos que preferirían ignorar. Quizás reaccionen y se pongan a la defensiva cuando su autoridad es desafiada. Para calmar la revuelta, el pastor quizás responda y trate de apaciguar a este espíritu, o quizás lo promueva. Si tiene miedo, posiblemente decida suprimir todos los dones de profecía de su iglesia. Tal vez el pastor utilice egoístamente a esta persona para promover sus propios planes. Sin embargo, cualquiera de estas reacciones daña la vida espiritual de una iglesia. Si nadie lo controla, el pastor puede dejar a su iglesia abierta a la dominación y al control de este espíritu diabólico, y la iglesia se hundirá pronto bajo el peso de la opresión espiritual, con lo que quedarán aplastadas toda la vitalidad y la visión espiritual que tuviera. Un espíritu de Jezabel contamina todo lo que toca. Lo que es santo se vuelve vil. Las personas comienzan a dejar la iglesia, sin saber por qué, simplemente, se sienten compelidas a irse, como si pudieran sentir las tinieblas que se cuelan sobre ella. Los pastores que reaccionan de forma exagerada e impulsiva, al eliminar grupos de intercesión y profecía, silencian así a sus fuentes más confiables de discernimiento y revelación. Cuando esto sucede, se crea un vacío espiritual en la iglesia. Las tinieblas de la confusión se apresuran a cubrirlo todo. Como en un juego de ajedrez, si dejamos un espacio libre, nuestro oponente pronto tratará de ocuparlo. Tal maniobra posiblemente permita que el enemigo ubique a sus malvados profetas en lugares de prominencia. Los pastores que se retiran y prefieren no ejercer su autoridad, pueden llegar a hacer daño al pueblo de Dios, al permitir, sin quererlo, que cada vez este espíritu demoníaco acumule más poder. Mientras se evite el asunto, el problema solo empeorará. Cuando finalmente se lo confronta, el espíritu de Jezabel se ha enraizado tanto en una iglesia que es difícil desalojarlo. Si un pastor simula que ignora las maldades que comete Jezabel, tal vez tenga un espíritu afín. A sabiendas o no, el pastor se ha alineado con este espíritu. Sus métodos y metas comenzarán a ser similares. El pastor pronto descubrirá que puede lograr sus metas y explota a su paralelo, en una verdadera conspiración con las tinieblas. Uno de dos juicios caerá sobre este pastor a menos que reconozca su error y se arrepienta. O abrazará por completo al espíritu de Jezabel y se convertirá en un títere, sujeto a un terrible engaño, una fuerte depresión y una pesada indecisión, aun en los asuntos más insignificantes, o él y su iglesia enfrentarán una terrible hambruna espiritual. La presencia manifiesta de Dios se retirará de entre ellos. Solo el recuerdo de su presencia permanecerá, lamentablemente, tampoco lo percibirán como un juicio. En Apocalipsis 2:20 leemos, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando un pastor tiene un amigo de su confianza, que comienza a mostrar características de un espíritu de Jezabel, es fácil que decida justificar la rebelión de la persona o simplemente ignorarla. Generalmente, los pastores son tolerantes con los que llaman amigos. Pero esta lealtad y confianza en un amigo crean un punto ciego. Por lo tanto, debe poder ver las cosas desde fuera de la amistad, contemplar la situación como un asunto pastoral y corregir cualquier rebeldía. En última instancia, si un pastor corrige la situación, la gente se sentirá más segura bajo su liderazgo y confiará más en su autoridad dada por Dios. Pero si el pastor no corrige la rebelión, finalmente llegará a perder el respeto de su gente. Los miembros de la iglesia lo mirarán con desprecio, debido a las consecuencias que esto traerá sobre la iglesia. Reinará la confusión, y los propósitos de Dios serán obstaculizados por un liderazgo débil. Un pastor que cede en sus deberes, atrae a las personas que hacen lo mismo que él. La unción del pastor quedará reducida a una simple gota, comparada con lo que hubiera debido ser. La luz de su iglesia se irá apagando, mientras el cuerpo de Cristo comienza a perder su agudeza espiritual.
El pecado de un hombre infecta a toda la iglesia, de la misma manera que un poco de levadura leuda toda la masa. Esta era la situación que enfrentaba la iglesia de Tiatira. La influencia de Jezabel corrompía a la iglesia y contaminaba a muchos. Ella y su influencia debían ser reconocidas y apartadas para evitar que toda la iglesia fuera manchada y cayera en desgracia. Dios les dio una opción: sacar del medio a la Jezabel impenitente o sufrir el juicio divino. Pocas palabras son tan terribles como estas. Caer bajo el juicio de Dios es algo espantoso. Cuando Dios se resiste a nosotros, nada de lo que hacemos prospera. Si salimos de su protección, estaremos indefensos frente a las potestades y a los principados. Este espíritu trata de destruir y silenciar a los profetas de Dios porque, al hacerlo, destruye el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Jezabel decía ser profetisa, pero enseñaba y apartaba a los siervos de Dios. A lo largo de los siglos, muchos de los siervos del Señor, apóstoles y profetas han sido atacados por el espíritu de Jezabel. Los que sobreviven a la campaña de este espíritu, generalmente dejan vacantes sus lugares en la iglesia y se van a otro lugar. Hasta que el pastor finalmente use su autoridad dada por Dios para sacar a este espíritu de su congregación, muchas voces proféticas maduras permanecerán apartadas. Mientras tanto, el espíritu de Jezabel tratará de implantar sus propios profetas demoníacos en la iglesia, para enseñar las cosas profundas de Satanás. Dado que la iglesia permitía que la persona influenciada por este espíritu continuara siendo líder, Dios se vio obligado a traer juicio, no solo sobre la persona, sino también sobre la iglesia. Pero esto podría haberse evitado con solo sacar a esa impenitente persona de la iglesia. Este espíritu puede influenciar tanto a hombres como mujeres. Vencer a un espíritu de Jezabel requiere algo más que simplemente dar fin al autoproclamado y autoungido gobierno de personas que promocionan sus dones espirituales. También requiere que los líderes de Dios se humillen y se arrepientan de utilizar la autoridad que les fue dada por Dios de una manera injusta. Romanos 2:1 dice: pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En ocasiones señalamos y condenamos a otros, y lo que no sabemos es que estas acciones sirven para dar más poder a este espíritu. Otras veces lidiamos con problemas de control y manipulación, por lo que, tanto pastores como líderes deben reconocer y luego abandonar cualquier método de control y manipulación que estén ejerciendo. Asimismo, erradicar la práctica de murmurar en contra de otros pastores y creyentes. Una pista de que usted puede tener un problema en este sentido es si se encuentra hablando de manera irrespetuosa de otros ministerios, o si revela datos personales que le han contado de manera confidencial. Los pastores, que tienen acceso a información que otros no poseen, son algunas veces los peores culpables. Deben evitar las murmuraciones antes que se rompa el odre. También es necesario que dejen de hacer acusaciones en privado o de escuchar acusaciones en privado, sin testigos. Los pastores deben evitar explotar la espiritualidad de sus miembros y de forzarlos a hacer lo que ellos no quieren. Esto se llama dominación. Es una falsificación carnal de lo que significa ejercitar justamente la influencia y la autoridad espiritual. Para vencer a un espíritu de Jezabel, es necesario que los líderes enfrenten todo asunto de rebelión y usurpación de autoridad que un miembro de iglesia cometa contra otro. Para hacerlo, ellos mismos deben estar libres de esos problemas. Para que el rebaño comprenda lo que es la verdadera autoridad, los líderes deben enseñar sobre lo que significa la autoridad según la Biblia. Vencer un espíritu de Jezabel implica reconocer y restaurar cualquier relación que se haya desviado y cualquier autoridad ordenada por Dios que haya sido robada por este espíritu. Apocalipsis 2:23 dice: y les daré a cada uno según sus obras. Ejercer una autoridad justa tiene una recompensa correspondiente a lo mismo que se ha superado. El pastor que vence un espíritu de Jezabel, que trata de usurpar su gobierno, recibirá una mayor esfera de gobierno y autoridad. Es imperativo tener discernimiento para descubrir a los que traen destrucción a la iglesia. Es, por lo tanto, la tarea de los humildes intercesores estar apostados como vigías a las puertas de la iglesia. Es responsabilidad del intercesor hacer sonar la alarma, cuando descubre a alguien que podría hacer daño a las ovejas. Por consiguiente, es vital que cada iglesia tenga un fuerte ministerio de intercesión, con el fin de evitar que el espíritu de Jezabel lleve a cabo su destructiva obra.
¿Cómo puede discernir un pastor quiénes son los verdaderos atalayas? Los verdaderos vigías pueden ser reconocidos por lo que tienen adentro. Hay varias formas en que se hace evidente su espíritu. Una forma es por medio de sus palabras. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Si existen tendencias del espíritu de Jezabel en el corazón de un intercesor, serán reveladas, en última instancia, por sus palabras o por sus acciones. Muchas veces ellos siembran anarquía o división en una iglesia. Pero un verdadero intercesor no utiliza su posición para desafiar y rebajar la autoridad pastoral. Por el contrario, el intercesor, humildemente, levanta al pastor pues ora por él. Además, el verdadero intercesor no busca autoridad para sí, sino ora por los que están en autoridad. Otra manera en que puede identificarse a un verdadero intercesor es por el fruto de su espíritu. La Biblia define claramente cuál es el fruto del espíritu, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Debemos observar, para ver y conocer a los que trabajan entre nosotros. No podemos conocerlos solo de manera superficial, sino debemos conocerlos profundamente, lo que creen, lo que escuchan y lo que dicen cuando oran. Un verdadero atalaya se somete a la autoridad, mientras que alguien que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel usurpa la autoridad. En el mejor de los casos, el intercesor que está sometido al Espíritu Santo tiene la misma actitud que David cuando servía a Saúl, una actitud de dominio propio y respeto por la autoridad elegida por Dios. Finalmente, la diferencia más obvia entre un verdadero intercesor y una persona que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel es la motivación, la fuerza que motiva sus acciones. Un verdadero intercesor está motivado por el amor en todo lo que hace. Al escribir su estudio sobre el amor, Pablo le ofreció a la iglesia de Corinto la siguiente pauta para distinguir a los obreros verdaderos de los falsos en el Evangelio. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Un espíritu de Jezabel puede encontrarse en cualquier tipo de iglesia o denominación. No está confinado a un tipo de denominación en particular. Aunque la forma religiosa y los niveles de impacto que puede tener un espíritu de Jezabel variarán según los distintos entornos, las características básicas continúan siendo las mismas. Aunque una característica sea claramente visible, otras pueden estar ocultas. Una manifestación prolongada de cualquiera de estas características amerita un estudio más profundo de la persona y su situación. Los hombres también pueden caer bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Algunos quizá traten de unirse a una obra de Dios en un nivel elevado del gobierno de la iglesia, así como Absalón, que se autodesignó juez, se sentó a las puertas de la ciudad para atender a cualquiera que tuviera una queja, y llegó a convencer a estas personas de que sus juicios serían más justos que los de su padre, David. Absalón abrazaba y besaba a las personas, y de esa forma se robaba sus corazones. Lo que algunos han llamado un espíritu de Absalón. Pero, en realidad, se trata de la forma masculina de un espíritu de Jezabel. En su necesidad de obtener reconocimiento y probar que están ungidos, abierta o secretamente, derriban la autoridad designada por Dios y se dedican a la anarquía, pues piensan que deben actuar para el bien de la Iglesia y el avance del reino de Dios. Pero, en secreto, su plan es construir su propio imperio, que tiene como fin desmantelar toda otra autoridad. El primer movimiento que suele hacer un espíritu de Jezabel es obtener el control. Tratará de sacar del medio a la autoridad profética establecida. Si un espíritu de Jezabel puede ganarse un lugar entre la gente, los pastores y un líder profético, después actuará para derrocar al líder profético. Desacreditar a un líder profético por medio de razonamientos, opiniones contundentes y hechos distorsionados, son algunas de las herramientas que este espíritu demoníaco utiliza. Lo irónico es que la persona que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel parecerá un creyente espiritual, aun a los que integran el equipo pastoral. Para seducir y, por lo tanto, conquistar a un líder profético, él o la que tiene un espíritu de Jezabel debe tratar de ganar su favor.
Esta persona tratará de unirse con un líder profético en el ámbito del espíritu, le dirá, soy como tú. Parece que supiera lo que piensas y lo que sientes. Somos espíritus gemelos. Pero se trata de una ligadura de alma que ataca la mente, la voluntad y las emociones del líder. Este espíritu habla proféticamente, pero su fortaleza parte del poder del alma y es, en última instancia, mortal para los dones de su presa. La meta de este espíritu demoníaco es diluir la revelación, producir corrupción, suciedad, desinterés y desprecio por la verdadera voz profética de Dios. En algunos casos, esta unión eventual puede mostrarse por medio de manifestaciones sexuales. Un espíritu de Jezabel busca tener intimidad con el poder. Puede usar la fascinación y el encanto de maneras aparentemente inocentes, hasta que se gana la amistad y la confianza, una familiaridad ilegítima que la persona anhela. Así como los creyentes son unidos por el Espíritu Santo, una persona que tiene un espíritu de Jezabel busca unirse en el alma con otras, bajo la apariencia de que se trata de una unión de espíritus. Generalmente puede mostrarse como un hombre o una mujer de Dios. Forma una relación que liga su alma a una persona influenciada por un espíritu de Jezabel. Comienza en el ámbito del alma. El hombre o la mujer encuentra satisfacción a una necesidad emocional en esa persona. En el caso de los hombres, esto se traduce, generalmente en necesidades y deseos sexuales. El tiempo de seducción puede llegar a su punto máximo en un acto sexual adúltero. De esta manera queda afectada su capacidad de cumplir un pacto. Su influencia y autoridad no tienen base auténtica, su ministerio se destruye y el reino de Dios sufre una gran pérdida. Para una líder, esta ligadura del alma se manifiesta, generalmente, como un deseo consumidor y magnético de estar con la persona. Muchas veces se convierten en mejores amigas, en hermanas del alma. La persona que tiene el espíritu de Jezabel, posiblemente trate de hacerse cargo del grupo de líderes. A medida que la relación se profundiza, la líder posiblemente sienta que la otra persona la absorbe o la sofoca. Otra táctica es adular a un líder profético. Puede presentarse como una amiga que tiene un oído dispuesto, un espíritu afín, que conoce el dolor de ser malentendida y rechazada. Fabrica calidez, con la que engaña al líder profético para que se vuelva vulnerable y revele sus problemas personales. Si un líder profético tiene una debilidad causada por el rechazo, puede ser ciego a la obra de un espíritu de Jezabel, que se aprovecha de su debilidad, para obtener autoridad sobre él. La necesidad no satisfecha del líder por ser amado ha velado su capacidad de discernir el engaño que se teje. Cuando se lo confronta, este espíritu generalmente se acobarda al principio, pues simula humildad. Pero después redobla su fortaleza y se levanta como una cobra, con un terrible ataque verbal. Esta ira volcánica puede llegar a ser muy impresionante. Una vez que reconocen lo que sucede, muchos líderes no reaccionan para despegarse de esta ligadura de alma. Muchas veces la ligadura los hace sentir culpables por no continuar la relación. El líder profético debe comprender que no le ha sido dada autoridad para derrocar a un espíritu de Jezabel. Solo puede revelar este espíritu a su pastor. En Israel, Dios no le pidió al profeta Elías que quitara del medio a Jezabel. De hecho, Elías demostró signos de ansiedad y depresión, se enfadó y huyó de su presencia. Así que le tocó a Eliseo, la siguiente voz profética, advertir a Jehú, al que Dios le dio la autoridad para quitarlo del medio. De la misma manera, en Tiatira, Dios no pidió a los profetas que echaran a Jezabel, sino que habló al pastor en ese sentido. Es el pastor el que tiene la clase de autoridad real y apostólica en nombre del rebaño. La adulación falsa es una herramienta fundamental que utilizan las personas que están bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Generalmente usan la lisonja, para tratar de abrirse la puerta del apoyo de parte de los líderes de la iglesia. Un espíritu de Jezabel se relaciona, estratégicamente, con otros del cuerpo de Cristo que se mueven en el ámbito espiritual. Esto lo hace, generalmente, con el fin de engañarlos. Dado que la táctica de desmantelar el muro de oración es muy exitosa, uno de los objetivos de alguien que tiene un espíritu de Jezabel es infiltrarse en varios grupos de intercesión. Una persona que tiene este espíritu trata de controlar el contenido y la dirección de la oración. Cuando la persona toma el control, es solo cuestión de tiempo antes que se convierta en líder del grupo. Los espíritus de Jezabel causan, generalmente,
estas cosas por medio de esfuerzos premeditados. Muchas veces la persona no sabe cómo funciona su poder. Ya sea que actúe con o sin conocimiento de la persona, la fuerza que la mueve es un espíritu demoníaco. La energía derivada de pasiones del alma siempre tiene una vida muy corta. Solo lo que nace del Espíritu de Dios es mantenido por el Espíritu de Dios, y lleva fruto que permanece. Esa persona lleva falsas cargas del Señor, con la esperanza de parecer espiritual. Hasta puede llegar a creer que verdaderamente habla palabra del Señor, sin darse cuenta del engaño en que está. Una vez que gana acceso al pastor, no es extraño que lo inunde de revelaciones, que supuestamente ha recibido del Señor. Cuando una persona con un espíritu de Jezabel es puesta en un puesto de liderazgo, trata de crear la impresión de que anda en un plano espiritual más elevado que la mayoría. Los demás quizás se sientan menos espirituales o intimidados. Cuando una persona con espíritu de Jezabel recibe reconocimiento, inicialmente reacciona con falsa humildad. Esto sirve para engañar aún más a los que la rodean y convencerlos de que la persona es verdaderamente espiritual, pero esta humildad engañosa dura poco. En realidad, se trata de una máscara que oculta un orgullo y una presunción profundamente arraigados. Jezabel suele desacreditar al pastor, amenazando con irse porque él no es tan espiritual como alguna vez lo fue. También, es posible que afirme que ella lo hace porque su único interés es el bienestar de la congregación. En este momento se produce un chantaje emocional. Dado que el espíritu de Jezabel ahora tiene la clave del equilibrio emocional de la iglesia, esa persona puede tener al pastor como rehén. Cuando se la confronta con lo que hemos mencionado, la persona que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel responde, generalmente, diciendo algo así como, solo trato de ayudar, o solo sigo a Dios, o Dios me dijo que lo hiciera. Lamentablemente, esta respuesta proviene más de lo que la persona imagina que es voluntad de Dios, que de otra cosa. Tal respuesta es una trampa, ya que implica que Dios es el que ordenó la acción, con lo que se termina todo el debate. Estas personas se vuelven rígidas e irrazonables. Con el tiempo llegan a considerarse a sí mismas infalibles. Como tales, no escuchan a los demás porque no han recibido una revelación directa de Dios, y creen que razonar con ellos o preguntarles algo es una muestra de terrible carnalidad y pecado. Estas personas suelen exigir obediencia ciega de todos. Un espíritu de rebelión motiva a esta persona a llevar sus conocimientos sobre asuntos de la iglesia directamente a otros miembros. A lo mejor la revelación provenga de una palabra de sabiduría o de conocimiento genuina. Pero cuando se traspasan los límites, la revelación se mezcla con cosas del alma a la mente, las emociones y la voluntad y se corrompe. Los pastores deben prestar atención a las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos de su iglesia. Esto lleva tiempo, algo que pocos pastores tienen en abundancia. Pero si no se trata este asunto de la anarquía, la levadura continuará elevándose hasta que toda la masa de la iglesia esté leudada. Lamentablemente, muchos de los que siguen a una persona con un espíritu de Jezabel son nuevos creyentes o no saben lo suficiente sobre los dones espirituales. Ella explota su ingenuidad y los llena de ilusiones de grandeza, de lo que ocurrirá con ellos si se someten a Jezabel y la siguen. Con el tiempo, esos creyentes jóvenes o inmaduros sufrirán una enorme presión. Una vez que le confirmen su lealtad, Jezabel cambiará de rostro. Una persona que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel tratará de enseñar doctrina de la iglesia para lograr control sobre el cuerpo. Pero su doctrina es incompleta, vaga y llena de huecos. Generalmente, toma la Biblia fuera de contexto y la aplica de manera errónea. Aunque la enseñanza comience de manera correcta, con el tiempo se deteriorará, porque no tiene raíces profundas. Gradualmente se produce una lenta transición. La Biblia comienza a ser ignorada y los elementos místicos toman un rol más prominente. Directa o indirectamente, un espíritu de Jezabel esparce, sutilmente, dudas sobre el pastor, los líderes de la iglesia y otras personas que se desenvuelven en el ámbito de la profecía, especialmente aquellos que no la apoyan. Alguien que tiene un espíritu de Jezabel tratará de ganar credibilidad si pronuncia palabras proféticas. Pero estas profecías son producto de su propia imaginación. A medida que el Espíritu de Dios comienza a apartarse de él y su reputación se desdibuja, tomará datos que conozca y los mezclará en profecías nacidas solo de su alma, con lo que le dirá a una persona lo que ésta desea escuchar.
El resultado será una extraña mezcla de medias verdades con un poderoso atractivo. Al espíritu de Jezabel le agrada falsificar la doctrina de la imposición de manos, e impartir su unción por medio de la imposición de manos. Las personas que tienen un espíritu de Jezabel exhiben un espíritu religioso. Pueden parecer las personas más espirituales que uno haya conocido jamás. Quizá muestren que tienen una profunda e íntima relación con el Espíritu Santo. Pero una inspección más detallada revelará que sus acciones están basadas en lo que ellas creen que los demás necesitan ver, para convencerlos de su espiritualidad. Es común que la persona que tiene un espíritu de Jezabel viva una extraña mezcla de cristianismo, nueva era y religiones orientales. Sus acciones y demostraciones religiosas tienen como fin transmitir muchas experiencias místicas e impresionar a los demás, lo suficiente como para ser aceptada, como lo desea en lo más profundo de su ser. Las acciones de Jezabel serán abiertamente exageradas. Su vocabulario y sus oraciones cobran un dramatismo innecesario. Muchas veces en la familia de alguien que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel, reina la inestabilidad. Este espíritu fomenta actitudes y comportamientos negativos. Puede destruir familias. Las personas que tienen este espíritu pueden ser solteras o casadas. Si Jezabel está casada, su cónyuge es, espiritualmente, débil, miserable o no salvo. Es posible que él también opere bajo la influencia del mismo espíritu. La Biblia dice que, antes de estar en cualquier tipo de liderazgo, nuestra familia debe estar en orden, nuestros hijos bien criados y nuestro cónyuge de común acuerdo con nosotros. ¿Cómo puede alguien tener un espíritu profético para restaurar las familias, si su propia familia está destruida o dispersa? No puede impartirse lo que no se tiene. Además, una persona no tiene autoridad para impartir lo que no ha construido. Muchas veces el esposo de una mujer que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel no puede funcionar como sacerdote de su casa, porque el espíritu de Jezabel destruye el sacerdocio de la familia, así como Jezabel destruyó a los sacerdotes de Jehová y castró a Acab. Su cónyuge, con frecuencia, se vuelve perezoso, flojo y reprimido. El esposo permite que su esposa lo domine y lo controle, pero secretamente la desprecia y la odia por hacerlo. A medida que ella se vuelve más agresiva, él se vuelve más cautivo. Un espíritu de Jezabel influye sobre una mujer para que ella critique y desmerezca a su esposo, al decirle que no es suficientemente espiritual ni valiente, o que no gana suficiente dinero, o que le impide ejercer el ministerio que Dios tiene para ella. Es posible que lo presione de manera sutil, aunque manipuladora, simplemente suspirando y comentando que agradable sería tener esto o aquello, aunque sabe que no cuentan con el dinero necesario para pagarlo. También es posible que deje implícito que, si él realmente la amara, trabajaría más para proveer para todas sus necesidades y deseos. Estas estratagemas de manipulación cargan una presión increíble sobre un hombre y aumentan su resentimiento. También es posible que lo provoquen a huir y caer en brazos de otra mujer que sea más sensible a sus necesidades. En el orden de Dios, la autoridad sobre la esposa es el esposo, la autoridad sobre el esposo es Cristo y la autoridad sobre Cristo es Dios el Padre. La mujer que tiene el espíritu de Jezabel habla sobre sumisión y autoridad a su esposo, pero tanto éste, como sus hijos, saben que son meras palabras huecas, no es realidad. Los hijos que crecen en un ambiente familiar, donde el padre o la madre están bajo la influencia de un espíritu de Jezabel, serán profundamente afectados de maneras que muchas personas no comprenden. Las hijas criadas por una madre dominante pueden llegar a manifestar un comportamiento masculino o abiertamente agresivo. Al volverse como su madre, reprimen su verdadera feminidad y la consideran como un detrimento. En algunos casos, la madre dominante ha sembrado en sus corazones semillas de rebelión, manipulación y control, por lo cual ellas, a su vez comienzan a obrar bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Ciegas al verdadero origen de su dolor, algunas se harán seguidoras del movimiento feminista, o de un movimiento que siga a alguna diosa femenina. Lamentablemente, aunque la joven anhele que un hombre llegue a su vida, y llene el vacío dejado por su padre, puede resultarle difícil confiar en los hombres, así como en Dios Padre. Cuando los padres y madres no cumplen con los roles que les corresponden en el matrimonio, sus hijos varones se sienten confundidos con relación a su masculinidad. Algunos quizás se vuelvan sexualmente agresivos y traten de dominar a las mujeres por la fuerza.
Los jóvenes también pueden responder a la dominación de su madre y se convierten en tiranos que tratan de dominar a sus esposas e hijos. El sometimiento de una mujer por parte de un hombre suele ser motivado por el resentimiento del hombre contra una figura materna dominante. Para los que están bajo la influencia de un espíritu de Jezabel, la rebelión está en el centro de su ser. Piensan que han escuchado palabra de Dios y exaltan su voluntad, por encima de la de Dios o por encima de la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Cuando nuestra voluntad sirve a nuestros deseos, estamos adorando nuestros propios intereses, no los de Dios. Básicamente, nos hemos convertido en nuestro propio ídolo. Dios considera a la rebelión como hechicería, que es poder ganado con la ayuda de espíritus malignos. En la Biblia se distingue a Jezabel como hechicera. Así que no debería sorprendernos que un espíritu de Jezabel obre por medio de hechicería, aún en las primeras etapas del dominio del espíritu sobre la vida de una persona. El espíritu de hechicería impone su voluntad, pues manipula a los demás. Viola el derecho de cada individuo, pasa por alto la capacidad de la persona de tomar decisiones por sí misma, y establece su propia y superior autoridad a expensas de su víctima. Es posible que implique una expresión de autoridad ilegítima que ha sido usurpada, o una expresión injusta de una autoridad legítima. Por ejemplo, un pastor puede utilizar su autoridad de manera injusta, puede manipular a los demás miembros del cuerpo. En el centro de tales acciones se encuentra una actitud de irreverencia, de evaluar a una persona que fue hecha a la imagen de Dios. Este espíritu también muestra una total falta de respeto por el valor de la voluntad humana. Dios nos dio el don de libre albedrío, y ni siquiera Él mismo lo viola. El hecho de que una persona manipule a los demás no la convierte en una hechicera, en alguien que ha hecho un pacto con Satanás. Tampoco significa que practique la magia, maleficios, encantamientos o que utilice pociones mágicas. Pero sí sugiere que la persona oculta sus verdaderas intenciones. Jezabel permite que otras personas se conviertan en peones de ajedrez, que pueden ser sacrificados para lograr sus objetivos. Un creyente que esté bajo la influencia de un espíritu de Jezabel, tal vez no desee destruir una iglesia, pero las personas que han actuado con diversos grados de rebelión y hechicería han destruido muchas iglesias. Por ello, la hechicería puede obrar por medio de una persona que trata de tomar el control. El control y la manipulación se fortalecen con cada acción que obtiene un resultado positivo. Llena de autocompasión y orgullo, el alma de la persona está en peligro de caer en un dominio más profundo por parte del espíritu demoníaco. Esta clase de hechicería puede ser practicada sin involucrarse en el ocultismo, aun por cristianos que profesan a Jesús como su Señor. Una persona que obra en un nivel más profundo de hechicería está decidida a imponer su voluntad sin importar cuál sea el costo moral. En el caso de Jezabel, su control y su manipulación terminaron en asesinato. Dado que la hechicería viola la voluntad de los demás y su capacidad de elegir, causa grandes daños a la relación entre esposo y esposa. También es destructiva en las relaciones entre padres e hijos y las relaciones con otros miembros de la familia. En situaciones donde surgen conflictos, las personas que obran según este espíritu se niegan a comunicarse sinceramente, y algunas veces, directamente se niegan a comunicarse. Además, emplean medios injustos o insidiosos para ganar ventajas y lograr sus metas. Piensan que el fin justifica los medios. La rebelión, en todas sus formas, tiene varias raíces. Una de ellas es la amargura. La amargura abre una puerta por la que un espíritu de Jezabel se desliza dentro del alma de una persona, sin ser detectada. Con frecuencia, la amargura se afirma en nuestras vidas, cuando sentimos que no nos tienen en cuenta para reconocernos u honrarnos. Se instala la autocompasión, y la persona, a sabiendas o no, comienza a buscar formas de recibir la atención necesaria para demostrar el don que cree tener. La amargura reside en nuestra alma, porque es una fortaleza mental que está relacionada con el orgullo y el egoísmo. Puede estar dirigida hacia Dios o hacia cualquier persona a la que Dios dote de autoridad. Dado que la amargura, generalmente es una reacción contra algo que se percibe como una injusticia o una autoridad injusta, hace que la persona reaccione contra toda autoridad, sea justa o no. La amargura lleva a la desesperación, pero, dado que está relacionada con el orgullo, esta desesperación lleva a la persona a preparar planes para promocionar su don. La amargura es verdaderamente pecaminosa.
daña profundamente a la persona y lleva a la anarquía. Como con cualquier otro pecado, la persona debe reconocer su amargura, arrepentirse de ella y ser sanada por la gracia de Dios. Una raíz de esclavitud produce temor y un espíritu de legalismo, depresión, servilismo, esclavitud y control. La persona que es esclavizada por un espíritu de Jezabel, ya sea como canal o víctima de aquel, no puede gustar la verdadera libertad. La libertad trae aparejada responsabilidad y el dar cuenta de los propios actos. Sin embargo, quienes están bajo la influencia de un espíritu de Jezabel aceptan la responsabilidad, pero sin querer dar cuentas de sus actos. Creen que esto es esclavitud y lo evitan como a una plaga. Muchas veces quienes tienen este espíritu no pueden sentir que son adoptados como hijos por Dios. Se sienten aislados y descuidados. Luchan por satisfacer sus propias necesidades mientras adoptan una mentalidad de víctima, con la que se convencen de que la vida les debe algo. Aunque les haya sido dado un enorme don, transpiran falta de gratitud, ya que creen que merecen lo que les ha sido dado. De hecho, siempre sienten como si debieran recibir más. El temor, que es falta de fe, abre la puerta para que un espíritu de Jezabel entre en la vida de una persona. La tendencia al miedo puede comenzar en la niñez y continuar hasta que el alma de la persona toma el control. Un espíritu de temor es una fortaleza mental del alma. Las mentiras pronunciadas por espíritus engañadores son muy sutiles. Llegan como pensamientos, pronunciados al alma, por un espíritu maligno, astuto y hábil. Al principio, los pensamientos parecen lógicos y justos. Una vez que son aceptados, creídos y adoptados como propios, se afianzan profundamente en nuestra mente subconsciente. Se convierten en una forma de pensar, es decir, en una fortaleza mental. La mayoría de las fortalezas se arraigan durante los años de la niñez. En general, posiblemente los padres no tuvieron el discernimiento suficiente como para anular estos ataques de guerra espiritual. Si los padres tuvieron el discernimiento necesario para descubrir el espíritu de mentira, posiblemente no conocían lo suficiente la Biblia como para enseñar a sus hijos cómo defenderse de esos ataques. Por lo tanto, se han convertido en potenciales presas de los engaños de Satanás. Cuando aceptamos las mentiras del enemigo, aceptamos, voluntariamente, rechazo, insignificancia e inseguridad. Comenzamos a dudar que tengamos un Padre Celestial amoroso. Por consiguiente, una fortaleza de temor produce una ansiedad y una depresión sin límites. El orgullo es la raíz más visible de un espíritu de Jezabel. El orgullo implica elevarse a uno mismo para gobernar por estatura o influencia. Un espíritu de orgullo es contrario al Espíritu Santo. Este arrogante espíritu desprecia el estado humilde de una viuda o de cualquier mujer. Este espíritu orgulloso considera que la mansedumbre y la humildad carecen de todo valor y son degradantes. Por lo tanto, este espíritu desprecia la subordinación ante toda autoridad, porque someterse a una autoridad requeriría un sacrificio demasiado grande para él. La mayoría de nosotros puede reconocer que es malo manipular con malicia a otras personas. Pero alguien que tiene un espíritu de Jezabel quizá justifique sus malignas acciones, y para ello invoque el supuesto bien que ellas producirán. El resultado no cambia las cosas. La persona que manipula a otras se engaña a sí misma, aunque diga que lo hace por el bien de los demás. Lamentablemente, muchos creen que sus acciones están justificadas porque, en última instancia, son para el bien de la Iglesia. Su lógica puede parecer espiritual, aún desprovista de egoísmo, según su propia y distorsionada manera de pensar. Pero no se engañe, la manipulación proviene de un espíritu equivocado. No refleja sumisión a la autoridad y el orden de Dios. Aunque la persona esté en el liderazgo, la manipulación, ejercida por cualquier persona contrista al Espíritu Santo. La manipulación pone nuestros pensamientos por encima de los de Dios. Cuando buscamos promover nuestras propias ideas en lugar de esperar que Dios actúe, revelamos que actuamos con orgullo, que es una forma de idolatría. El que tiene un espíritu de Jezabel es hábil para conseguir lo que desea. Puede usar tácticas de adulación, persuasión, seducción sexual, calumnia, mentira, acusación, intimidación, secreto, persecución, engaño, o generar dependencia emocional o espiritual en el otro.
Estas personas son motivadas por la envidia, la rivalidad, el elitismo y la necesidad de promocionarse a sí mismas, dominar y monopolizar el tiempo y la atención de los demás. Además, difaman a cualquiera que se interponga en su camino. Un espíritu de celos juega un rol fundamental en la estimulación del espíritu de Jezabel. Los celos tratan de monopolizar la atención, la admiración o la energía de su objeto. Cuando se une con el control, la persona motivada por celos trata de eliminar toda competencia. Jezabel se siente amenazada por las personas que tienen dones proféticos, ya que las artimañas encubiertas de Jezabel se descubren por medio de la revelación. La acusación es otra herramienta que suele utilizar una persona que tiene un espíritu de Jezabel. Cuando este espíritu está plenamente desarrollado, los demonios ayudan a la persona a intimidar a los demás e inducirlos al temor. El poder de la acusación es satánico. Siembra temor en el corazón de la persona y hace que huya. Satanás es el acusador de los hermanos, así como padre de mentira. Un espíritu de acusación no tiene un razonamiento verdadero que lo apoye. Por lo tanto, no se puede razonar con él. Los que siguen a un espíritu acusador, en realidad están de acuerdo con una doctrina de demonios. Por lo tanto, Dios los hará responsables, sea cual fuere la situación que tratan de corregir. Por eso es que el apóstol Santiago dice que cuando hay celos y contención, también hay perturbación y toda obra perversa. Un espíritu acusador también trabaja como carne y uña con un espíritu de religiosidad. Juntos forman una fuerza temible e injusta que puede obrar en una iglesia, para armar una base de apoyo para la causa de Satanás. El espíritu de Jezabel es un traicionero impostor que se infiltra en la iglesia. Falsifica el verdadero don profético y difama el funcionamiento correcto del ministerio profético. Aunque la persona entregada a un espíritu de Jezabel quizá no practique la magia negra o los secretos profundos de Satanás, comparte con el ocultismo las mismas raíces clandestinas y demoníacas. De hecho, las personas controladas por un espíritu de Jezabel dan mayores frutos, porque sus acciones son más encubiertas y sus raíces se hunden mucho más profundamente antes de ser notadas. Toda iglesia que adopte el ministerio profético tendrá que contender con el espíritu de Jezabel, porque ésta copia los dones proféticos y los llamados de Dios. Este espíritu llega para destruir el don profético. Por consiguiente, dado que obra secretamente, sus actividades son profundamente traicioneras. Es necesario distinguir entre la persona que tiene un don profético inmaduro y alguien que tiene un espíritu de Jezabel. Los que son proféticamente inmaduros, simplemente tratan de encontrar el lugar que les corresponde en el cuerpo. Quizá les falte sabiduría y humildad, pero su intención no es destruir a la iglesia. Dado que ama el aplauso de los demás, la persona que tiene un espíritu de Jezabel suele buscar títulos o posiciones de liderazgo. Es elitista, por lo cual considera que una determinada posición es más ungida, y deja de lado otra por ser menos ungida, o porque no tiene voz en la iglesia o en los asuntos espirituales. Esta persona trabaja activamente para promocionar sus dones y ampliar su esfera de influencia. Generalmente no consulta al Señor para saber dónde y cuándo ministrar. Simplemente se rinde ante la necesidad de mayor promoción. A medida que aumenta su éxito, corre para dar más palabras, aunque no sean dadas por Dios. El espíritu de anarquía es predominante en nuestra cultura actual. Utilizamos la palabra anarquía para referirnos a las personas que no se someten a la ley ni son controladas por la ley, especialmente la palabra de Dios. Básicamente, toda rebelión contra Dios es anarquía. El espíritu de anarquía desata su ataque sobre el reino de Dios y lleva a las personas a rebelarse y oponerse a los líderes designados por Dios. Este espíritu inspira insinuaciones, rumores, mentiras, calumnias, manipulación y control para crear cismas o amenaza con crearlos. De esta manera, cuando desafiamos y calumniamos de forma encubierta a pastores y otros ministerios que son agradables a Dios, hemos violado las reglas establecidas por Dios para su reino. Este tipo de pensamiento es rebelión o pecado. Bendiciones abundantes y un fuerte abrazo desde mi Sustento Blog. Si aún no te has suscrito, te vamos a pedir que te suscribas, le des me gusta, compartas y actives la campanita de notificaciones, para que cuando subamos contenido, sea de los primeros en disfrutar los nuevos videos.